Gloria al Señor. Amén. Dios les continúe bendiciendo, mis amados. Gloria a Dios. Nos sentimos contentos de verdad de estar haciendo parte de esta gran fiesta que se le está atributando a nuestro hermano pastor Rubén Calderón, mi amigo y consiervo del ministerio. Qué lindo se siente. Amén. Den la palabra a Cristo, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo, qué hermoso es poder sentir ¿verdad? Ese calor humano de todos ustedes hacia la vida de nuestros amados pastores. Es gratificante y eso hace ver que su trabajo que hace para el Señor en este lugar no es en vano y que no está pasado por desapercibido. Así que yo les insto que sigan adelante, que el ministerio de pastores, amén, amén. Habrá momentos difíciles, no todo es color de rosa, siempre habrá momentos que serán adversos, contrarios, pero es bonito que a través de esos momentos de crisis, también de antagonismo, es cuando vemos más la gloria de Dios, ¿verdad? Dios se glorifica. También somos la iglesia post-pandémica y la iglesia de Cristo que logró superar una cuarentena y muchos de ustedes están aquí agradecidos porque Dios hasta el día de hoy nos puede tener con vida. Gloria al Señor. Vamos a hablar en materia de la palabra del Señor. Les voy a invitar que por favor me acompañen a ir al libro o a la carta que el apóstol anónimo escribe allá a los Hebreos, en el capítulo número 3. Gloria al Señor. Se pueden poner de pie, hermano, no en reverencia al predicador, sino al Señor, que es la palabra de Dios. Por favor, vamos a irnos al capítulo 3, el último capítulo de la carta a los Hebreos. No a los ebrios, sino a los hebreos. Porque se dice que un borrachito entró a una iglesia y el diácono no lo quería dejar entrar así. Y el borrachito, como leía la Biblia así toda distorsionada, le decía, aquí en esta iglesia no tienen amor. Y le decía, diácono, ¿por qué dices eso? Porque Dios también ama a los ebrios. Ahí dice la carta a los ebrios. No, que no es carta a los ebrios, a los hebreos. Gloria al Señor. Bueno, capítulo número 13, versos, vamos a considerar dos versos allí, el 7 y el 17. Dice así en la letra, una vez más, y me permito leerla bajo la autoridad de nuestro Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Verso 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo que hagáis así, para que yo os sea retribuido más pronto. Amén. Esta es palabra del Señor, fiel y digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Una vez más, Señor amado, nos dirigimos a ti, al magnífico trono de la gracia, para hallar en ti el oportuno socorro. Sé propicio a la necesidad de cada vida. Tú sabes que somos insuficientes, somos personas limitadas, condicionadas, Señor, a tu absoluta misericordia en nuestras vidas. Nadie puede decir que es imprescindible, Señor, dentro de tu obra. Somos simplemente un instrumento en tus manos y eres tú la razón y la causa por la cual estamos aquí, Señor. Por eso te ruego que la virtud del Espíritu Santo, el cual de nosotros merece todo respeto, toda reverencia y toda gloria, sea quien glorifique a Jesús, el Hijo de Dios, en nuestros medios, Señor. Bendice a nuestros amados pastores Calderón, Señor, y a todos los oyentes que a través de la diversidad de plataformas sociales puedan ser alcanzados, Señor, a los ministros que escuchan esta reflexión del día de hoy, Señor. En tu nombre precioso te damos gracias, porque sé que tu palabra, Señor,
cuando sale de tu boca no retornará vacía, sino que hará y cumplirá el propósito por la cual ha sido enviada. Como la lluvia riega la tierra y hace germinar la preciosa semilla, haciéndola producir frutos al 100, al 90, al 60, al 30 por uno, así será la palabra que sale de tu boca, que no retornará vacía. En el nombre de Jesús, amén. Ya me pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Vamos a hablar entonces en esta hora ya del mediodía acerca de una recomendación moral que el escritor de esta carta le hace así a la iglesia. Y es algo significativo porque la carta, si ustedes la han leído, contiene 13 capítulos y solo se ocupa que el último capítulo mencione algunos trazos acerca de recomendaciones que debemos de nosotros considerar en cuanto a los pastores. Porque habla de la deidad del Señor, la supremacía o la superioridad del Hijo de Dios. ¿Se acuerdan del capítulo 1 en relación a los ángeles? Del sacrificio del Señor, de su sacerdocio eterno, de Melquisedec. Habla acerca de la fe, amén, en el capítulo 11, pero cierra también con broche de oro ese capítulo hablando de los pastores. Entonces, esa pregunta va a surgir a través de lo que hemos leído, y lo he de titular: ¿qué piensas de tu pastor? ¿Qué piensas tú de tu pastor? Vamos a hablar verdad en Cristo en esta preciosa hora, hermanos. Y no me estoy refiriendo solo a los pastores Calderón, me estoy refiriendo a todo el ámbito de ministros que nos están en esta hora sintonizando, escuchando. Porque estoy por compartir en las plataformas sociales, y de hecho estamos ahí transmitiéndolo en vivo. Pero quiero que usted como iglesia ahora se ponga en un lugar de conciencia, de sinceridad, de transparencia delante del Señor. ¿Qué piensan ustedes acerca de su pastor? Me estoy otra vez volviendo a referir a todos los que nos escuchan, porque hay muchas personas que tienen, digamos, una idea muy abstracta de lo que es el pastor. Están conceptuándolo de una manera muy equivocada lo que significa ser un pastor. Algunos lo toman como que el pastor es simplemente un empleado de una iglesia. Dígame que todo el mundo, pues mira, que el pastor está llamado para que cumpla y haga su trabajo porque para eso se le paga. O sea, hay mucha gente que piensa de esa forma tan superficial, amén, tan escueta de un hombre de Dios. Pero el pastor es una persona que es un siervo llamado por Dios. Amén. La familia pastoral es una familia que ha sido apartada para ese fin, para ese propósito, porque Dios lo escogió. Dios lo apartó para su servicio, para su honra y para su gloria. Amén, hermanos. Siendo ellos, amén, siendo nosotros personas ordinarias, hemos sido depositados en las manos de un Dios extraordinario. Así es. Entonces nosotros, cuando nos acordamos, porque dice el escritor, acordaos de vuestros pastores, da la sensación o la impresión que como que se dirige a personas que ya habían fallecido, ya, como que habla de un pasado, acordaos de ellos, ya, y lo podemos asumir como que también es algo que tiene que ver con el presente, porque la Biblia siempre habla con un presente indefinido. ¿Ven? Dios, en ese mismo capítulo dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén, hermanos. ¿Me siguen? Entonces, cuando hablamos acerca de qué piensas del pastor, cuando estás ya sola, ya en tu casa, cuando vas camino al trabajo, estás trabajando en tu negocio, donde tú te desenvuelves en tu casa, ¿qué es lo que tú piensas de ellos como pastores? ¿Cuál es la manera como en ti se aprecia ese respeto? Porque cuando uno habla de ellos, cuando uno, como hoy, eso es hermoso lo que se hizo en este lugar, es una forma muy expresiva de demostrar nuestro aprecio, nuestro respeto y nuestro agradecimiento por la labor que ellos han venido haciendo sosegadamente. Amén. Intensamente para la obra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Eso es una manera muy elocuente de poder. Dice alguien que el lenguaje
lenguaje más elocuente del amor es el silencio, pero yo creo que el lenguaje con la cual una persona expresa su agradecimiento al Señor es así, materializándolo. Amén. Dice Jesús: este pueblo me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí. Pero yo creo que en ustedes, de verdad, yo puedo ver una sinceridad por lo que están haciendo con su pastor. Amén. Hay algunas cosas que uno resalta de la vida pastoral. Yo estoy hablando con propiedad, amén, y en honor a la verdad, por el hecho de que nosotros transitamos en este ministerio. Ya tenemos algunos años que otra vez estamos operando dentro de lo que es el evangelismo, pero sabemos que es estar en la horma del zapato de un pastor. Amén. Por eso ya yo sé lo que significa estar allí. Y cuando hablo, o sea, no estoy solamente diciendo cosas hacia afuera, sino que me evalúo a mí mismo y comienzo a hacer una introspección de las cosas que han pasado a lo largo de todo este tiempo de servicio al Señor. Entonces, cuando comienzo a analizar por ejemplo, entendemos que nosotros como ministros, como pastores, siempre usamos de ejercer una cierta paternidad espiritual sobre las personas. ¿Entiendes así? Cuando nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, yo entiendo que el pastor acá localmente, nuestro hermano Rubén Calderón, ya tiene un tiempo de estar al frente de la iglesia con su esposa Vilma, de 22 años de estar al frente de la iglesia. Por lo tanto, yo puedo pensar en esto que los jóvenes que pasaron aquí, la mayoría de ellos, muchos han pasado por los brazos de ellos como pastores para ser dedicados al Señor. Así es. Amén. Amén. Gloria al Señor por eso. Gloria a Jesús. E inclusive, algunos de esos jóvenes, ellos le vieron cuando dieron el paso de decidir casarse uno con el otro, una muchacha con el muchacho, y cuando ellos lo presentaron, cuando oraron para que Dios, ¿verdad?, los bendijera en el altar, en un matrimonio, y han visto el proceso, las etapas que ellos han vivido. Y aquí yo veo ya personas mayores, adultos mayores, que a lo mejor llegaron cuando eran jóvenes. Amén, hermano, me equivoco. ¿Verdad? Cuando, por ejemplo, el hermano Rivas, ¿verdad?, que yo lo veo ahí tocando la música con su amada esposa, hace 21, 22 años, mi hijo, el que hoy en día tiene 22, 21 años, yo recuerdo que nosotros ya visitábamos aquí en la iglesia y ellos eran los niños. Recuerdo el hijo del varón y la niña que estaba tocando la batería eran unos niños. Entonces, o sea, uno ve que hay una evolución, hay etapas que se han venido quemando a lo largo de los años en su vida, amén, en su experiencia ministerial. Entonces, ellos de alguna manera ya hacen parte implícitamente de la familia que están aquí. Ya ustedes ya los tienen como parte de su familia. Dios la gloria del Señor. No son extraños para ustedes, no son ajenos al contexto de su vida como ustedes la han venido desarrollando desde el tiempo que decidieron vivir aquí en Huntsville. Amén, hermano. Entonces, ellos de alguna manera tienen esa autoridad del Señor, porque están investidos con esa autoridad para ejercer ese ministerio paternal, porque un pastor no es más, no simplemente significa alguien que viene a traer un sermón dominical y ya se desatiende del grupo, de los hermanos, de las familias, sino que es alguien, amén, son personas que Dios ha llamado para ser parte integral de la familia, porque eso es lo que conforma, lo que hace parte a una iglesia. Son pequeños núcleos familiares, pero al final somos una misma familia en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Ustedes son esos núcleos familiares. Siempre he reiterado que antes de que surgiera la iglesia, Dios primeramente instituyó a la Sagrada Familia. Entonces la familia es la primera congregación establecida por Dios en la tierra. Así como Dios bendijo a Adán y a Eva, ¿verdad?, como una familia. Entonces de allí surgió posteriormente la iglesia. Entonces él, amén, entiende como un hombre llamado por Dios que el primer ministerio, hermano, digamos, más primordial que él tiene a su haber es la familia, su casa, sus hijos. Ellos son la mejor carta de presentación que ellos tienen en el llamado que Dios les ha dado.
Amén. Yo me gozo de eso cuando yo veo a los pastores, ¿verdad?, allí rodeados de sus hijos, de sus yernos, de sus nueras. Eso dice mucho. Eso muestra eficacia dentro de la labor ministerial. Yo en otros lugares no puedo decir lo mismo. Hay muchas personas que de repente están funcionando solos en el ministerio pastoral. De pronto la ayuda idónea no camina, no cliquea en el mismo llamado. Están como ahí a la fuerza. Pero qué bonito que ellos, yo lo veo que se compenetran, que hasta me llamó la atención. Miren que están ellos festejando el mismo día de su cumpleaños. Esto es maravilloso, gloria al Señor. Pero por eso pregunto, amén, ¿de qué te acuerdas de tu pastor? Porque el escritor menciona algunas características de lo que apreciamos en esta lectura bíblica cuando dice: acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios. Por eso habla como si estuvieran haciendo memoria de alguien o de algunos que ya habían partido con el Señor, de la palabra que ellos os hablaron, como si fuera término del pasado, ¿verdad?, de un tiempo pasado. Pero como le vuelvo y repito, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo, y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos más profundos del corazón. Entonces también es algo que encaja, ya es aplicable para nuestros días. Cuando entonces dice el escritor: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. En aquellos días, estos hombres de Dios, probablemente porque era muy natural que se diera el hecho de ellos ser llevados al sacrificio, a las hogueras, a los coliseos de los circos romanos, muchos eran personas que daban su vida por el Señor. Pero la palabra seguía corriendo. Pablo estaba preso en algún momento y él decía: corra la palabra de Dios y sea glorificada. Aunque yo estoy preso y en estas cadenas, la palabra de Dios correrá y será siempre glorificada. Entonces, por eso el escritor menciona que nos acordemos de la palabra que hablaron, amén, los pastores que en ese momento estuvieron al frente de esas congregaciones. Entonces, cuando nosotros honramos a los siervos de Dios, tenemos que recordar qué es lo que a través de ellos nosotros hemos recibido. Amén, la palabra de Dios. Porque los pastores somos conscientes de que cuando le estamos hablando al pueblo, no hablamos palabras alusivas a nuestro ego, no hablamos palabras persuasivas de humana sabiduría. Nosotros, los que ministramos en el altar, estamos dispuestos a hablar lo que Dios pone en nuestro corazón a hablar. No estamos, hermanos, inventando cosas que no están en la palabra del Señor. Los pastores sabemos que, amén, nos sentimos altamente comprometidos delante de Dios. Que la palabra que hablamos sea sazonada, que sea una palabra acorde a la necesidad del pueblo. Amén, para edificar, para exhortar, para, amén, motivar a la gente, a la iglesia. Que no sea una palabra que digamos, que se salga fuera de lo que consideramos como la sana doctrina. Porque en estos tiempos, hoy más que nunca, tenemos que ser muy cuidadosos de lo que estamos enseñando, amén, en los púlpitos. Por esa razón hay mucha gente que andan confundidas en otros lugares. Yo sé que aquí no pasa eso, pero hay herejías que se están filtrando dentro de las iglesias, enseñando cosas que son barrabasadas, que no están consentidas dentro del marco bíblico o dentro de los lineamientos de las Escrituras. Entonces, por eso los hombres de Dios que se han puesto a disposición del Señor hablan verdad a través de la palabra. Amén. No se salen del contexto de las Escrituras. Por eso enseñan con vehemencia a la iglesia que las cosas que están aquí escritas, amén, son palabras de vida, palabras de verdad. El hombre de Dios entonces se cuida también de la forma como habla. Hablándolo ya en términos humanos, tenemos que cuidar la manera como hablamos entre la gente. Que nuestra palabra, hermanos, no sea una palabra que ponga en tela de juicio el honor del hombre de Dios. Porque, amén, a veces no nos cuidamos de esos aspectos, de que muchas veces hablamos, amén, por hablar, ¿verdad? Y con las palabras podemos estar dando una mala asesoría, con una palabra podemos estar
quizás ofendiendo la susceptibilidad de alguna persona, amén, podemos nosotros lastimar, herir, porque dice el proverbio que hay palabras que al hombre le son como golpes de espada. Amén. Entonces tenemos que ser sabios en la manera como aplicamos lo que hablamos en el Señor. Amén. Amén. Entonces, acordándonos qué es lo que ellos como siervos de Dios te han hablado, en algún momento te han ministrado para el bien tuyo, para la edificación de tu vida. Amén. Gloria al Señor. Esa es una de las cosas que resalta el escritor cuando nos acordamos de nuestros pastores. Vuelvo y repito esta parte. Amén. Ellos como hombres son, amén, como personas son vulnerables, son personas humanas y tenemos que ser comprensivos en esta área, porque a veces somos buenos para criticar, a veces para señalar, a veces para murmurar. Quizás nosotros hoy mostramos la mejor faceta de nuestra vida. Hoy queremos sacar la casa por la ventana, ¿verdad? Decir, amamos al pastor, a los pastores, los queremos y todo lo demás. Pero hay cosas que solamente el Señor las conoce. Amén. Hay personas que a lo mejor viven con ciertos descontentamientos. Hay personas que en algún lugar, ¿verdad?, critican a los siervos de Dios. Los están siempre señalando. Pero ellos son humanos, cometen errores, ¿verdad? Ellos todavía no han sido revestidos como para que estén por allá con una aureola en la cabeza y estén como levitando, hermano, ya no para el cielo, no. Son humanos, hermanos, también ellos pueden fallar, también pueden equivocarse. Entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser muy, amén, acorde, muy afines con ellos, como humanos que somos. Tenemos que también entonces encontrar la manera de poder saber cómo podemos ayudar. Amén. ¿Y cómo podemos ayudarnos? Es muy fácil. Nosotros solamente tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a interceder por ellos, por su vida. Me gustó mucho lo que el pastor decía, oren por nosotros. Amén, porque saben que en la oración hay vida y poder. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Bendito sea Dios. Entonces, otra característica que muestra el escritor cuando dice, acordamos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, también dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Amén. Considerad esa parte. Porque como hombre de Dios, ¿ya? Porque yo me pongo también aquí antes que la palabra vaya al pastor, primeramente, como les repito, ¿verdad?, yo me he hecho una revisión. Dijo el rey David, Señor, examíname, pruébame y mira si en mí hay camino de perversidad, ¿verdad? Porque uno tiene que todos los días presentarse al Señor, porque Dios espera de nosotros, Dios es expectante de nosotros como líderes, como obreros, a ver cómo estamos nosotros delante de Él, porque los estándares morales de Dios son muy exigentes. Entonces uno tiene que todos los días estar siempre evaluándose cómo nos conducimos en este camino, hermanos. Tenemos que ser ejemplares para con la gente, porque las personas no van a ver otra forma de inspirarse para servir, para seguir a Cristo, sino es a través de nosotros como líderes. Amén. Porque ellos, a ojos cerrados, ¿verdad?, ellos nos creen, ellos confían en nosotros. Ellos, amén, miran a Jesús a través de nuestros ojos. Ellos pueden sentir el palpitar de su corazón a través de nuestro corazón. Ellos pueden realmente saber valorar de que lo que se está haciendo se hace con un corazón abnegado para Dios, para su obra. Amén, hermanos. Es más, hay amigos pastores que se exageran más de lo que es, y muchas veces por estar atendiendo los negocios del Señor, muchas veces desatendemos la casa, ¿sí?, la familia. Yo recuerdo que en algunos momentos, en algunos mensajes que me vienen a mi mente, mis hijos cuando estaban más pequeños a veces me reclamaban, porque me absorbía tanto la obra de Dios, que había un día como un domingo a esta hora y eran 2, 3 de la tarde y ellos esperándome en el parqueadero ya con un hambre, ya que ese hambre se había convertido en una furia en ellos, porque no hallaban ni cómo interrumpir donde yo estaba hablando con alguna familia, alguna pareja que venía a pedirme una consejería matrimonial, una situación que vivían en su casa. Y quizás yo no tenía prudencia para decir, hermano, ¿por qué no hacemos esto otro día? ¿Me entiendes? Pero eran muchas las ocasiones que pasaba eso. Entonces, en algún momento, de pronto, por el salir del paso, le decía a mi hijo, sí, vamos allá a tal parte donde tú dices,
y algo imprevisto se presentó en el momento, el día en que había programado eso con ellos, y el muchacho de pronto me decía, me mintió, me dijo que nos iba a llevar a tal lugar. Entonces yo le dije, hijo, no te mentí, sino que acá se me embolató esto, pero créeme que vamos a ir al lugar. Entonces lo organizamos por otro momento. Pero esas cosas me hacían a mí realmente poder tener una percepción de lo que significa, hermanos amados, cuidar ese pequeño rebaño. Amén, que Dios nos ha puesto a pastorear. Primeramente la familia. Porque si no estamos aptos para pastorear ese rebaño llamado la Sagrada Familia, no podremos tener la capacidad de hacerlo a nivel congregacional. Además, eso es algo que como recomendación bíblica nos dice la Biblia a los pastores que nos escuchan en esta hora. Atiendan la palabra del Señor que dice, ¿cómo pretendemos gobernar la casa de Dios cuando no podemos gobernar nuestra propia casa? Si alguno no provee para los suyos, pero un incrédulo ya ha venido a negar la fe del Hijo del Hombre. Entonces ellos, nuestros hijos, ellos que están aquí ahora presentes, aquí con la familia pastoral, son el mejor termómetro que podemos tener. Ahora, nuestros hijos no están en este momento con nosotros, pero en su debido momento, ellos son los que nos van a calificar. Sinceramente, hermano, ¿sabían ustedes eso? O sea, yo no me cuidaría de realmente de la congregación en sí, de quedar bien con la congregación, sino era con la familia. Mi esposa, había momentos en que me hacía ver cosas que solamente ella las podía ver, ¿entiendes? Entonces, ella me llamaba la atención y yo no se lo tomaba mal. Al momento quizás como que no me caía el 20, ¿verdad? Pero yo decía, no, imagínate, mi esposa está ahí siempre con la luz de a veces había ocasiones que cuando nos tocaba salir en otras digamos, funciones dentro de un ministerio ya afuera, evangelísticamente, lo he dicho en otros lugares, de repente entramos en una situación tensa, ella conmigo, por causa de los niños, estaban más pequeños, porque comenzaban a irritarse, fastidiarse, eran 2, 3 horas, 4 horas viajando por tierra, y ellos se cansaban y comenzaban ahí a crear problemas entre uno y el otro. Estaban apretaditos así en el carro, como sardines en lata, y se fastidiaban. Entonces ella, claro, se salía de quicio en ese momento y comenzaba a aplicar, a dar autoridad. Entonces cuando ya uno llegaba a un momento en que casi estaba por llegar a la carretera entre ella y yo, de pronto había fricciones, ¿verdad? Y algo, una tontera, algo pequeño, se convertía en un problema. Entonces, ¿sabe qué sucedía? Que como yo no sabía que iba llegando al lugar a donde me tocaba ministrar, yo tenía que buscar la manera de entrar en una reconciliación, un perdón. Porque usted sabe lo feo que es sentirse estar en un lugar, a punto de ministrarle al Señor y sentir esa carga horrible, no lo deja uno en paz. Cuando ya yo le pedía perdón, ¿verdad? La palabra mágica, perdóname, ¿me entiendes? Nos exaltamos algo, bendito sea Dios. Yo creo que había una manera que como nunca podíamos observar tanta manera como Dios ministraba allí su poderosa palabra. Amén, pero eso sucede, hermanos. Ahora, yo no sé en qué planeta usted anda, pero eso sucede en las mejores familias. Bendito sea Dios. Aquí todo el mundo, ¿verdad? Presenta la mejor versión de sí mismo. Pero preguntemos, ¿será así también en casa? Amén. Preguntémosle a nuestros hijos. Ya, yo siempre le hacía mención a la gente, a la iglesia en aquellos tiempos. ¿Ustedes quieren saber cómo vive esa familia? ¿Cómo viven los pastores? Pregúntenle a los hijos. Amén. ¿Cómo se trata mamá con papá? ¿Entienden? Se respetan, se hablan pacíficamente, no se tiran piedras el uno al otro. ¿Entienden? En un lugar donde yo estaba a punto de llegar a una iglesia a ministrar hace algunos años, acá en esta ciudad de Houston, vi a un joven que de repente lo miré vacilante porque no quería entrar al culto. Entonces le dije a mi esposa, ¿por qué no te adelantas con los niños? Estaban más pequeños ellos. Y yo llegué a donde el joven y le dije, ¿está todo bien, varón? Era como un músico, porque lo miré que estaba como guardando en un estuche una guitarra, pero yo miraba que entraba al carro, tapaba el hood, ¿verdad? El capón, y yo quería arrancar y otra vez volvía a apagar el vehículo, volvía y abría atrás para sacar la guitarra. Entonces yo, no, algo anda mal en este muchacho. Entonces cuando me acercé a él, tenía un rostro como, me miren y me toca, hermano, no estoy como para hablar con nadie. Entonces yo le dije, entiendo que algo está pasando en tu vida y seguramente respetaré que no quieres hablar, pero yo no sé lo que
pudiera estar sucediendo en tu vida, soy ajeno a eso, pero mira, soy un predicador. La verdad que yo no sé qué pudiera estar pasando, que, o sea, quizás te quieras omitir, ¿verdad? Pero lo entiendo. Me dejas orar por ti. Entonces el muchacho no quería nada, no quiere saber. Pero entonces de repente de él salieron estas palabras. Y dijo, me siento tan mal, me siento tan confundido, porque no sé qué hacer. Por eso usted me ha visto que estoy vacilante, como que me voy, como que no me voy. Pero es que veo una escena en mi casa, donde veo a un padre y a una madre que son oficiales de la iglesia y están peleando, se están discutiendo el uno al otro. Y lo peor, me decía predicador, es que a ellos hoy les toca estar allí sirviendo a Dios en el altar. Y no se pusieron de acuerdo, se pusieron ahí en un plan como que después esto quedó pendiente. Pues después seguimos con este tema porque nos toca ir a servir a la iglesia. Y decía él, ¿usted qué con qué ahora mismo actitud me puedo sentir yo? O sea, cuando yo también soy un músico de la iglesia. A mí decía él esas cosas y a mí eso me partía el alma porque, o sea, una persona joven ya pasar por esa experiencia tan triste y se me hacía un nudo en la garganta, no hallaba ni qué yo responderle porque yo pensé que esto no se vivía dentro de los grupos familiares cristianos. Solo me tocó decirle, mi amigo, lo que viven ellos en tu casa, lo que ellos están proyectando no es lo que la Biblia dice, no es lo que los evangelios enseñan. Amén. Ellos tienen otro tipo de fe diferente, pero la Biblia nos enseña, amén, cosas que tienen que hablar acerca de la armonía, de la paz y todo lo demás. Entonces comencé a hablar con él y él ya como que se sintió un poco ya más tranquilo y logré convencerlo para que entrara. Yo le dije, nunca me señales quiénes son tus padres porque me perturbará, ¿entiendes? Sí, porque yo no sabía quiénes eran desde que llegué me quedé orando hasta que me entregaron el lugar, abrí mis ojos solo cuando me entregaron el micrófono, pero nunca supe quiénes eran los padres. No me interesaba, sinceramente, solo fui a lo que fui. Porque a veces queremos tomar ventaja de eso, ¿verdad, hermanos? Y para hablar con premeditación, ventaja, alevosía, y no se trata de lo que hablemos nosotros, sino la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así que tenemos que nosotros cuidar nuestra conducta, cómo nos estamos presentando todos los días, amén, delante del Señor. Tenemos que ser ejemplares. Entonces lo que Pablo el apóstol un día le dijo al joven Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, porque miraba en él un potencial enorme. Recuerden que Timoteo era un joven que había sido criado por ahí en las bancas de las iglesias, donde estaban allá su abuela Loida, su madre Eunice, y fueron ellas de este tipo de personas que lo llevaban a la iglesia. El muchacho conocía algo acerca de las escrituras, pero Pablo fue el que verdaderamente lo engendró en la fe no fingida. Amén. Y era un joven que lo miró con un potencial, hasta llegó a convertirse en un joven pastor. Entonces le habla en algunos apartes diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, oiga bien, palabra, que era la que hemos hoy mencionado, una de ellas, palabra en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La conducta es importante, amén, en la vida de un hombre de Dios. Amén. Necesitamos nosotros siempre dar una buena proyección, una buena imagen de lo que nosotros representamos para el reino de los cielos. ¿Sí? Porque la gente, gloria a Dios, gloria al Señor. Las personas van a mencionar esos aspectos de la vida del hombre de Dios, cómo se desenvuelve entre la iglesia, ¿verdad? Cómo lo hace con el cariño, con decir, la negación de que él no ve esto como un oficio más, como una cuestión de que es algo obligatorio. No, porque el hombre de Dios sabe que esto no lo hacemos por obligación, lo hacemos por devoción. Amén, hermanos. Cuando uno entiende que estamos haciendo este trabajo por devoción, lo hacemos con pasión. Somos intensos en lo que estamos haciendo porque lo hacemos para agradar a Dios y no a los hombres. Gloria al Señor, gloria a Dios. Aleluya. Tiene que haber una conexión de la iglesia con el pastor. La iglesia no puede estar divorciada del pastor y el pastor de la iglesia. O sea, la iglesia se tiene que involucrar directamente en los asuntos que conciernen a la obra del Señor. Entonces dice que también imitemos su fe, ¿ya? Porque el hombre de Dios tiene que creer en lo que habla, tiene que creer en su llamado. Para esto realmente hay que haber pasado por un llamado de Dios.
Porque hay un concepto errático en algunas otras partes o lugares donde se cree que los institutos bíblicos hacen o forman pastores. Eso es completamente diferente a lo que nosotros hemos aprendido por la palabra de Dios. El pastorado es un llamado, hermano. Ellos pueden haber estudiado en todos los seminarios teológicos, en cursos de universidad bíblica a través de la distancia, por universidades, en online, lo que sea, pero definitivamente el llamado lo da Dios. Amén. Y aquí se conoce. Gloria al nombre del Señor. Y comparativamente darse cuenta cuando la persona es auténtica, cuando es genuina, cuando es original en el llamado de Dios. El llamado no improvisa. El llamado no es algo que lo hacemos como que no había más nada que hacer. Hay personas que como que se fueron allá a estudiar. No, pues, yo creo que por ahí eso genera como un fuente de ingreso increíble. Ya he escuchado esas aberraciones de gente que dicen, hagamos una iglesia porque eso mueve plata. Ya cuenta, hermano, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y ahí hay buena feria, ¿sabes? Todo lo que se recoge. Una vez un hermano me comentó algo como eso, de personas que por ética no menciono nombre, pero que lo fueron a buscar a él porque él era un hombre diseñador gráfico muy excelente en el área de Humboldt. Oiga bien, y estos dos hombres llegaron a proponerle que él les ayudara con el asunto de la promoción, de la publicidad, de las cuestiones gráficas. En aquellos tiempos, hace más de 20 años atrás, me contaba eso ese hermano. Y esta gente le propusieron, vamos a hacer una iglesia porque eso genera plata, ¿no? Yo abro el edificio, rentamos, y usted se dedica a promover eso, a bombardear a través de estaba comenzando el internet, la web y todo eso, y nosotros nos hacemos parte de ustedes, nos hacemos parte de nosotros, del equipo de lo que queremos construir como un ministerio. ¿No? Qué increíble cuando hay gente con esas mentes atrofiadas, esas mentes malignas, dañadas. Oiga bien, y no saben que esto es algo que viene de arriba. Sí, y que Dios un día, amén, le va a pedir cuenta por lo que están haciendo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque los hombres de Dios no fingen su fe. Los hombres de Dios se muestran, amén, desinteresados, incondicionales. Son pastores 24/7. Ellos no están realmente midiendo el tiempo, están dispuestos para atender todas las necesidades de la iglesia. Que una persona llamó a medianoche y que tiene a su mamá en el hospital, el pastor tiene que correr hacia allá porque estas personas están siempre muy atenidas y de alguna forma se sienten como apoyados, como amparados por la figura del pastor que está siempre allí. En otro lugar, por allá me decía una hermana, ¿verdad? En los tiempos antes de conocer a mi esposa, ya yo era un pastor, hermanos amados, y cuando me casé, pues entonces yo le solicité, en los tiempos en que vivía en Houston, al director de ese ministerio que fuese buscando a otro que me reemplazara, porque ya teníamos la intención de nosotros irnos de la ciudad. Y con el tiempo, después que ya el hermano se afianzó allí en el lugar, me estaba contando que la iglesia estaba acostumbrada que miraban al pastor que lo era todo, como era el hombre todoterreno, ya que si tenían que mudarse, pues el pastor tenía que presentarse con un camioncito para ayudarlos a moverse. ¿Verdad? Que si una persona no tenía carro para ir a su trabajo, el pastor tenía que ir ir madrugando para llevar a estas personas al trabajo. Entonces, había una sobrecarga en el hombre de Dios. No puede la iglesia tampoco abusar de esa manera. ¿Ya? El pastor funciona en una parte específica dentro de la labor, amén, que Dios le ha demandado. Amén, amén, hermanos. Gloria al Señor. Tenemos que valorar la obra que ellos hacen, el trabajo que ellos hacen. Amén. Está básicamente como Pedro le decía a aquellos hombres diáconos que se encargaran de ellos, se encargaran de la repartición de la comida y todo lo demás. Amén. Pero él y sus otros dos hermanos que seguían allí dentro de la junta del Sanedrín de aquellos tiempos de la iglesia, se iban a dedicar a la oración, a la administración de la palabra. Era lo que básicamente hacían. Pero cuando el ministro se sobrecarga, amén, le va a suceder como a Moisés allá en el desierto. Tienen que saberse repartir, saber ser buenos administradores. Bendito sea Dios, porque de lo contrario le va a venir un estrés
un estado depresivo, y eso no lo queremos de nuestro pastor. Amén. Queremos que ellos siempre estén tranquilos. Yo recuerdo cuando estuve en Nueva York y apoyaba a mí, yo he tenido varias personas dentro del tiempo que conozco de Cristo. He tenido a lo largo del tiempo no más de 3, 4 pastores. Un pastor de Colombia, al cual le debo mucho, amén, y otros pastores que he tenido que suman mucho para haber alcanzado un grado de madurez, de experiencia. Pero yo recuerdo a mi pastor allá en Nueva York, hermano, que él se tomaba el lunes como un día exclusivamente para su familia. Amén. O sea, él no respondía a teléfono alguno porque ese día él lo dedicaba para su familia. Entonces, o sea, tenemos que saber nosotros apreciar la labor que ellos están ejerciendo, amén, actualmente en nuestras vidas ministerialmente. Luego saltamos al versículo 17 y dice la Biblia que obedeced a vuestros pastores. Amén. Obedecer. Mire, el alfabeto en el castellano nos enseñó a nosotros a aprender a leer con el ABC. Pero en el alfabeto de Dios nosotros tenemos que aprender el obedecer. ¿Amén? Esa es la razón de todo. Si usted no ha aprendido obediencia en el camino del Señor, que dice la Biblia que son más que los muchos sacrificios. Amén. Dios quiere obediencia. Amén. Si no hemos aprendido, para nosotros estar al frente de un lugar como este, yo tengo sobreentendido que ellos en algún momento se tuvieron que un día someter a una autoridad, a un liderazgo. Amén. Amén. Para hoy ellos dar lo mejor de su vida, de lo que aprendieron, y que sobre la carrera, la marcha han aprendido otras cosas más. Pero la obediencia es muy importante, porque podemos hacer muchas cosas, podemos ser los predicadores de la hora, grandes músicos, podemos ser serviciales allá, ahora que se van a atender las mesas, y que se van a atender a los hermanos, a las hermanas, a los pastores. Podemos hacer multitud de cosas, pero si en lo básico, en lo esencial, no obedecemos a Dios, no te vistas que no vas. Amén. Tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que obedecer a nuestros pastores. A veces hay gente que son rebeldonas, hermano. Amén. Hay gente que no se dejan realmente, o sea, dirigir, encaminar a las cosas del Señor. Que no les gusta que le llamen la atención. Porque son cristianos 4 de julio. Mira, son cristianos independientes. ¿Sí se dan cuenta? Sí, a ellos no les gusta. Ellos todo lo ven mal, pero cuando le llaman la atención a ellos no les gusta que le llamen la atención. Ellos son como el llanero solitario. ¿Amén? Que por lo menos el llanero solitario andaba con un indio llamado Toro y un caballo llamado Silver. Pero hay algunos que andan solos, andan como el chapulín brincando de un lado a otro porque no les gusta obedecer, no les gusta someterse a las reglas. Ellos establecen sus propias reglas de juego, sus propias reglas de fe. A mí nadie me va a mandar, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Ay, ¿qué se cree ese hermano? Si yo sé que apenas tiene unos cuantos meses o años que se convirtió, yo soy gente ya más antigua que él, yo le puedo enseñar más Biblia también que lo que él sabe. Entonces, muchas veces se cree que por esa razón tenemos la autoridad como para estar desautorizando a otros, y tenemos que nosotros reconocer la autoridad cuando viene de arriba del cielo. Amén, hermanos. Entonces, la obediencia es importante dentro del contexto de la manera como le estamos sirviendo al Señor. Por favor, ¿verdad? No sea de esas personas que son como rebeldes pasivos, ¿verdad? Que como por debajo de mesa están tratando de siempre levantarse en contra de la autoridad establecida en el lugar. ¿Verdad? Son buenos hermanos, participan en todo, pero hay algunas áreas de su vida que todavía no han permitido que Dios selle, que Dios obre en esa parte de sus vidas. Y por eso es que muchas veces se desatan divisiones dentro de las iglesias, porque entonces comienzan a dañar a otros. Más de una manzana podrida daña a los demás. Y como no son personas de obedecer, entonces por eso es que vienen esas implicaciones de que otros son afectados. Y como tienen la labia, ¿verdad? Como que tienen el carisma, entonces comienzan por allá a dañar la vida de otros. Pero qué bonito es cuando tú vives en la obediencia al Señor. Amén. De ahí va a surgir todas las bendiciones de Dios. Lee Deuteronomio, las bendiciones de la obediencia. Te va a ir bien en todos los aspectos de tu vida. Y más si obedeces al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque son personas que viven, hermanos, tratando de cuidarse, viven, amén, agradando a Dios en todo momento. Ya por eso
como tiene la seguridad, la garantía de saber que están gozando del respaldo absoluto de Dios, no tiene nadie por qué levantar, amén, su mano contra ellos. No tienen razón o argumento para estar rebatiendo, repeliendo lo que Dios pone en el corazón de ellos para llevarlo, amén, a manera de servicio, de visión para la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Dice, sujetados. Amén. Aplauso para Cristo, hermano. Gloria a Jesús. Y dice, sujetaos a ellos. Hay que sujetarse. Hay que saber, entender que esto es bendición. Esto es como en el hogar, si la mujer no aprende a sujetarse al marido. No sé si estoy pisando callo. Esto es importante. Pero hay situaciones difíciles porque de pronto dentro de un hogar existe un ministerio algo turbio, en donde muchas veces la mujer suele ser como el poder detrás del trono. ¿Sí, no? Una Jezabel, ay, ¿entiendes? O sea, como que ella es la que mueve los hilos en la casa, que el varón como que es de un carácter así como un poco, así como llevadero, como que es el que le hace los mandaditos. Entonces la mujer toma como cierta injerencia sobre las decisiones del hogar. Y en esto tenemos que ser muy cautos, muy, amén, sigilosos, cómo estamos haciendo nuestro trabajo dentro de esa función. Si en el hogar, en tu hogar, como cabeza que eres, sacerdote de la casa, no has sabido mantener esa propiedad de que eres la autoridad que Dios ha puesto allí, algo está funcionando mal. Amén. Si la mujer es la que está tomando la autoridad y es la que está siempre diciendo, ya es esto, ya, porque eso es lo que hacía Jezabel, ¿verdad? Y le decía acá, tienes que hacer esto, y si no haces esto, mira, aquel hombre te negó la viña, ahí tú te vas ahora a limitar con la decisión que él tomó. No, tú tomas tu propia decisión. Entonces, la mujer es la que susurraba, amén, y le dañaba la mente a este hombre. Entonces necesitamos crear esos valores dentro de esa estructura de la familia. Que el varón sea el que tome las riendas, que el varón sea el que le dé la firmeza y el carácter para poder tomar decisiones que son importantes. Gloria al Señor. Entonces, cuando la mujer es insujeta, con razón la Biblia dice que al hombre le dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Por qué razón dice eso el apóstol San Pablo? Porque sabe que el hombre, el varón, por naturaleza es pésimo amante, ¿verdad? No es cariñoso, no es afectivo, no es detallista, no es romántico. O sea, si lo hubo, fue en la época del noviazgo, ¿verdad? Que le abría la puerta del carro, que le daba la flor. Eso era reina para arriba y mi reina para abajo. Se casaron, se terminó el reinado. Entonces, ya en la vida matrimonial, ya el hombre es muy seco, ¿verdad? O sea, nada, no le da razón, la mujer se viste bonito y tiene hasta un vestido nuevo y él nunca le dice, te ves bien, mi amor. O sea, no hay nada, no hay esa palabra afectiva. Entonces, hermanos amados, ¿qué sucede? Que eso la Biblia enseña que el hombre ame a su mujer, ámela, como Cristo se entregó a nuestra iglesia. Gloria al Señor. Y dice que nadie aborrece su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta. Entonces, ¿pero qué dice de la mujer? El hombre dice que ame a la mujer, no dice mujeres amad a vuestro marido, porque eso es lo que abunda en el corazón de la mujer. Amén. Una mujer está enamorada, cuando una mujer ama, esa no necesita esforzarse mucho para demostrar lo que siente por el hombre de su vida, por el cual ella está orgullosa. Pero en cuanto al hombre, Dios, amén, o sea, le da esa sentencia o le da esa amonestación, pero a la mujer le dice, mujeres, vosotras casadas, no le dice amad a vuestro marido, sino le dice sujetaos. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que por naturaleza la mujer es insujeta. Así es. ¿Qué fue lo que sucedió en el huerto del Edén? ¿Entiendes? O sea, la mujer, cuando la serpiente la tentó con el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que ella debió haber hecho fue, espérate ahí, voy a considerar lo que me estás diciendo, pero voy a ir a preguntarle a mi esposa si está de acuerdo. Ya, entonces no hizo eso, sino que la probó y dejó por allá a Adán solo, sin él saber lo que estaba pasando. Entonces por eso suceden esos problemas. Por eso la Biblia entonces recomienda que la mujer se sujete. ¿Por qué? Porque una mujer insujeta, si no está allí sometida al marido, eso puede crear problemas dentro de
la índole congregacional, en el aspecto de la iglesia, porque ella siente, ella cree que está haciendo las cosas correctamente y ese mismo síntoma, ese mismo malestar lo transmite en la congregación. Y entonces aquí comienzan, yo digo, que los que están oyendo, hermano, porque esto no está pasando aquí, ¿verdad que no? No, esto pasa en otros lugares, por eso estamos tomando nota de eso en la grabación. No es con la iglesia aquí en Hospital, son hermanos allá que están rebeldes. Entonces las hermanas, ¿qué hacen? Que comienzan ellas a estar declarando, Jehová es mi pastor y yo me tengo que someter a mi pastor. No, porque mi marido es un hombre irresponsable, porque mi marido es una persona que no está consagrada como yo a la iglesia, porque yo lo invito para la casa de Dios y él no quiere ir, porque mi marido es un hombre que es renuente y que no hace las cosas que Dios le manda. O sea, una cantidad de cosas, de justificaciones innecesarias que hay. Pero la Biblia nunca enseña que la mujer condicione el hecho de someterse por esas, amén, características o requisitos. Simplemente quien quiera que sea, dice solamente el Señor, la mujer, las casadas sujétense. Amén. ¿Quién las manda a casarse con un inconverso? Las jovencitas hoy en día piensen lo que van a decidir hacer, porque la que se mete con un hijo del diablo, el diablo va a tomar por suegro. Así que tienen que tener muy pendiente que sabiamente decida lo que van a hacer al ellas juntarse o casarse con esa persona. Entonces cuando están en sujeta hacen lo que les da la gana y miren, y por más que sea están activas, van a los hospitales, oran por los enfermos, amén, reprenden a los demonios, vienen a las iglesias, hablan lenguas, brincan, saltan, amén, danzan, hacen todo lo que sea, pero son insujetas. ¿Quién entiende eso, hermano? ¿No? Qué tremendo, ¿verdad? Dice entonces la Biblia que se sujeten, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, amén, al Señor. Ellos velan, estos siervos, los siervos que nos escuchan, que están al frente de una iglesia, ellos saben que hay un compromiso, una alta responsabilidad delante del Señor, no para con el hombre. Y hay muchos que están haciendo cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Pero como Dios le habla a su pueblo amado, como Dios ama a sus siervos, a sus pastores, por eso es que a tiempo, ¿verdad?, esa palabra llega. Bendito sea Dios, que es como una medicina para nuestra alma. Entonces Dios le está diciendo que ellos tendrán que un día rendir cuenta por lo que están haciendo con su rebaño. Amén, hermanos. Amén. Algunas personas que están por otro lado, ¿verdad?, no lo digo también con cinismo ni con ironía, pero algunos de ellos, muchos, simplemente ven a esas pequeñas ovejas, ese rebaño, como ovejas a las que van a trasquilar y le van a sacar la lana. Entonces no toman cuidado de ellas. Y las ovejas son muy delicadas, son el animal más inofensivo que puede existir dentro del reino animal. Ya ellas pueden ver al lobo que se acerca a ellas y el lobo puede abrir sus sauces así para meter toda su boca dentro de su cabeza y la ovejita piensa que le va a hacer alguna caricia. ¿Me entiendes? O sea, si son tan indefensas, las ovejitas no se defienden de nada. Entonces por eso es que Dios manda que el pastor atienda al rebaño, porque hay muchos lobos que están en este mundo, muchos lobos rapaces. Entonces hoy en día, ¿verdad?, sabemos que el compromiso de los hombres de Dios es tomar cuidado de esas ovejas, algunas que se han desviado de la verdad. También el pastor se preocupa por eso. ¿Cómo no? Yo fui pastor, hermano, y a mí me daba dolor en el alma cuando yo miraba a una persona. Yo estaba viendo la Biblia, ya era como las 10:30 de la mañana, y ya yo hacía el conteo de las ovejas, y ya decía, me faltó este otro, ¿entiendes? Y una preocupación, y yo hablaba, pero sentía la preocupación por los que no llegaban ese día. Entonces, de pronto me daba una desesperación, y en la mente, ¿qué pasó, Señor? No hay alguna razón, porque cuando tú no tienes un grupo tan grande, también, sino que el grupo es reducido, y tienes apenas unas cuantas ovejas que cuentas así, ya con una sola mano, con 2 manos, faltar una como que faltara la mitad de la congregación. ¿Ya? Pues entonces, pero cuando ya hay más, hay razones de que las ovejas se multiplican, entonces el trabajo es todavía más demandado para el siervo de Dios, para la sierva. Tenemos que estar siempre al cuidado de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Yo sé que hay algunas que de pronto se tornan de esas
corneaduras, ¿verdad? Que están todo el tiempo molestando a las demás, están insoportables. Una vez un ministro, ¿verdad? X de algún tiempo me llegó a preguntar que si era lícito, que si era agradable o bueno. Veníamos los dos en el vehículo, él me invitó para ir a un hogar a orar por alguien y me hizo esa pregunta que estaba sacada fuera de contexto. Me preguntó: varón, ¿usted qué piensa? ¿Es bueno ir a visitar a esta persona que no va ni casi a la iglesia? Y aparte de eso ni diezma. Yo me quedé así, Dios mío. Yo me repítame, varón. No, que esta persona que no va ni casi. Entonces yo no pude aguantar sinceramente la indignación y dije así: el Señor reprenda al diablo. Porque un hombre de Dios jamás debería estar poniendo sus ojos en las cosas materiales. Porque nuestro trabajo es ir a hacer esa labor de ir a animar a las personas, de visitar. Y lo otro es un problema que ellos se están ganando con Dios. Nuestro trabajo es enseñar, ¿me entiendes? Pero Dios es el que produce en ellos el buen querer como el hacer con su buena voluntad. Entonces uno encuentra de todo, mi querido amigo y hermano. Tenemos que ser cuidadosos. Amén. El cuidado del pastor es que estas personas se conduzcan, amén, en un camino de bien. Que estas personas aprecien lo que está Dios haciendo en sus vidas, lo que los hombres de Dios que Dios ha puesto en ellos puedan, amén, llevarlos al conocimiento de la verdad, que aprendan, que conozcan, que cada día van creciendo más en el propósito de Dios en sus vidas. Así es, así que se da este asunto. Y dice la Biblia entonces, hermanos, ya estamos terminando, dice como quienes han de dar cuenta, para que estos hombres de Dios lo hagan con alegría. No hay algo más desastroso, más pusilánime, más tétrico, hermano, que ver un pastor haciendo las cosas con tristeza, con amargura. ¿Me entiendes? O sea, eso sí está de nervio, güey. O sea, llegar a un lugar y que el hombre de Dios, o sea, tenga el ánimo down, bajo de nota, y uno eso lo puede percibir ya en algunos lugares. O sea, como que ya están como muy, digamos, sobrecogidos por, digamos, tantos otros conflictos que se mueven a su alrededor. Pero yo pienso que todo eso se debe a que muchas veces estamos ocupados más en cosas que son irrelevantes en nuestra vida. Nos envolvemos tanto en los aspectos de la parte social más que en la parte espiritual. Descuidamos nuestra intimidad con Dios en la oración y nos estamos metiendo más para allá, que tenemos que visitar, que tenemos que ir allá a dar esta ayuda a esta persona, que lo otro, que la hermana aquella nos pidió que fuéramos a su casa, lo otro. Oiga, pero nunca hay un tiempo como para mantener un acercamiento, una comunión con Dios. Entonces, o sea, llega un momento en que la persona todo esto lo ve como algo, digamos, muy, fastidioso. Ya, llega un momento de que se irrita, ya, no lo hace con las características de un hombre, verdad, de Dios, que también, como lo decía el siervo del Señor, hermano Rubén, que él nunca jamás ha pensado en cuitear de esto, ya que esto, la verdad es que cuando nosotros somos llamados por Dios, este es el oficio más extraordinario que usted se puede imaginar. Hermano, esta es la ocasión más resaltable que un ser humano puede llevar a cabo en este planeta. Sinceramente, más que ser un embajador de Estados Unidos en Inglaterra, en cualquier otro país, más que ser un empleado de la NASA o del Pentágono, o ser un hijo de un político, no sé, para mí, yo creo que este es el oficio más importante. Ser un hombre de Dios, un ministro del Señor. A veces nos sentimos inmerecedores de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Quién soy yo, Señor, para que te hayas acordado de mí? Yo nunca en mi vida, jamás, estando por allá metido en esos lugares recónditos de mi país natural, Colombia, jamás pensé que yo algún día iba a venir a Estados Unidos, que iba a atravesar fronteras, que iba a predicar la palabra. Yo estaba en medio de una congregación parecida a la que hay aquí y yo podía destacar que había un grupo de jóvenes que eran mejores que yo, universitarios, con una mejor capacidad retórica, lingüística. ¿Entiendes? Yo decía, no, yo nunca podría aspirar a no ser sino un simple servidor. Me gustaba limpiar ahí, ayudar a hacer cosas para la iglesia, con los jóvenes, pero siempre como estar entre las sombras. Hasta que un día, ¿verdad? Mi hermano mayor siempre me esforzaba, me motivaba para yo creer un poco más en mí. ¿Entiendes, hermanos? Y
Y creo que lo que yo he llegado a hacer ha sido más por los esfuerzos que yo he querido hacer delante del Señor, que por decir que esto también fue por una vocación. Yo soy sincero delante de Dios y que no me haría mentir, porque estoy hablando, hermano, delante del Señor, del cual un día tendremos que dar cuenta. Yo, cuando salí de mi país, o sea, yo no me la creía. Dios me habló estando en mi país, ¿verdad? De que todo esto que ya estoy viviendo, en parte, o sea, me lo profetizó. Entonces yo por eso yo decía, pero Señor, ¿quién soy yo para que todo eso tú me lo estés dando? Me decía, te voy a sacar de este país, te voy a poner en gracia ante el ministro, vas a atravesar fronteras, amén, atravesarás tierras que jamás en tu vida te imaginaste transitar. Eso fue como a principios de los 90, cuando el pastor se estaba casando, yo apenas estaba saliendo de Colombia. ¿Se da cuenta? Entonces yo salí solo, no tenía, amén, sino a una familia ya que mi madre, que la miré desconsolada cuando yo le hice saber que yo me iba, sin saber a dónde me dirigía, pero yo le hablaba con la seguridad, yo me voy, el Señor me está llamando al ministerio, y ella no sabía la magnitud de lo que significaba todo eso, porque no fue en avión, como yo salí de mi país, fueron fronteras, atravesé por la selva del Tapón del Darién, allá en Panamá, estuve en enfrentamientos donde estaba el FMLN en El Salvador contra el ejército. Una ocasión hubo una redada también cuando el bus fue detenido. Yo estaba casi al pie de la entrada cuando el comandante en jefe de esa célula guerrillera mandó a bajar a todos los jóvenes. Y yo tenía mi pasaporte aquí en el bolsillo del lado izquierdo, y cuando yo miré a ese hombre que bajó a 1, 2, 3, 4, 5 jóvenes, lo tenía de pie delante de mí, lo que yo oraba a Dios es: Señor, hazme invisible delante de este hombre, Señor, hazme un anciano, pero no permita que me baje, porque donde yo me baje, yo sé que no voy a nada bueno. Yo no vine a matar personas, yo vine a hablarles a las almas para que se arrepientan, Señor. Bendito sea Dios. Y el hombre nunca me vio. Entonces, cuando bajó como a 8 o 10 jóvenes que había en ese vehículo, le dijo al chofer: échale, sigue. Y entonces el hombre miró por el retrovisor y no sé realmente qué sucedió, pero el hombre dijo: qué bienaventurado eres, qué privilegio tienes de que no te hayan bajado, porque a esos muchachos no les espera nada bueno. Era la época de la ofensiva guerrillera, hermanos, terrible. Entonces, todo eso yo me quedaba maravillado de lo que Dios estaba haciendo conmigo. Yo decía: no podía, Dios, gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo decidí orar a Dios, yo decidí ser obediente, amén, a este llamado que Dios hizo. Solté todo lo que me podía ligar a mi país. Yo estaba soltero, salí solo de ese país, ¿ya? Y en toda esa travesía también Dios hizo algo maravilloso, hermano. Usó a la Policía Federal y Judicial de México para que en sus propios vehículos, al compañero que iba conmigo y a mí desde Tapachula, Chiapas, por allá al sur de México, estas personas en un vehículo, una troca silverada de vidrios polarizados, nos metieran dentro de su vehículo sin forzarnos, sin estar allí como secuestrándonos ni nada por el estilo, sino que ellos fueron los elementos que Dios usó para conducirnos por 16 horas para llegar hasta el DF, hasta el Zócalo. Amén. ¿Cómo sucedió esto? Solamente puedo decir: obedecer. Hasta aquí me llegó, ¿verdad? Dios lo hizo. Y para pilón, ¿verdad? Para sorpresa nuestra, se detenían en las taquerías, en los caminos, y nos preguntaban: ¿quieren algo de comer? Oiga, la Policía Federal y Judicial de México, ¿cuándo alguien ha dicho o ha visto algo como eso? Entonces uno puede dar fe de que Dios es el que lo ha encaminado a través del tiempo. Gloria a Dios, pero Dios honra cuando tú lo haces con gozo, con alegría. Dios para el Señor. Estamos tristes, amén. Es como el que da la ofrenda sin gozo. Dice la Biblia que hay que ser alegres para ofrendar también, ¿sí o no? Si alguno está triste, dice: haga oración. Si está alegre, canta alabanza. Dice que Dios ama al dador alegre. Amén. Dice que cuando tú das a Dios, Dios ama al dador alegre. Entonces, la alegría es importante, porque es uno de los signos que nos, amén, dan una identidad de que somos nuevas criaturas, que el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros. Amén. Que el gozo del Señor, amén, está ahí siempre, constantemente. Un hermano Manuel Santo que siempre lo miro gozoso, alegre. Hermano, gloria al Señor. Eso da señal, la presencia de Dios es contagiosa. Pero ver hermanos así todo triste, pusilánime, hermano, ¿cómo está?
ahí llevando la cruz, hermano. Oiga bien, llevando la cruz. ¿Por qué, hermano? No, ahí con esa mujer que Dios me dio. Tremenda esa carga que lleva. No, ni modo, hermano, hay que llevar esa cruz pesada. Oiga, tremendo. Yo escuchaba algo que sonará para usted como algo jocoso, algo que no lo podrían creer hasta no escucharlo, pero en una ocasión una pareja andaba también emproblemado el uno del otro, peleándose como el perro y el gato, y estaban allí ministrándole a Dios. Pero entonces, como parecido al caso del muchacho que tenía a sus padres en esa situación, de pronto la mujer que estaba dirigiendo el servicio, que estaba a punto de orar por la ofrenda, le pidió a los músicos que entonaran la canción: oh Satanás, tú lo sabes que en la noche de las pruebas la voy a servir al Señor. Entonces ella miraba al marido, ¿entiendes? Tú lo sabes que en la noche de las pruebas la voy a servir al Señor. Entonces ellos no se miraban porque ellos decían: me las vas a pagar con usted en la casa. Ah, qué cosa impresionante, hermano. Pero cuando tú le sirves a Dios, lo haces con una limpia conciencia. Mire, dice la Biblia que primero que todo dice no quejándose, porque esto no es provechoso. Un hombre de Dios no puede estar quejándose. Dios no nos hizo para la quejanza de su gloria, sino para la alabanza de su gracia. Amén. Para la alabanza de su gracia. No es el cielo un departamento de queja. O sea, yo sé que te metiste a soldado, como decía aquel estribillo de la canción, y ahora tienes que aprender. Amén. Pero ¿qué dice el Señor a través de la carta del apóstol San Pablo? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, aquel al cual el Señor ha tomado por soldado. O sea, no estamos para quejarnos. Yo sé que esto no es fácil. Yo estuve ahí, pastor, yo estuve ahí en esa zapatilla de pastor, y la gente a veces se torna incomprensiva. Usted sabe el dolor que causa que tú toda una vida le has dado, amén, el abrigo, el cariño, el afecto a una persona, a una familia, y de pronto se te dan la vuelta y se te van. Eso es triste. O sea, esa descortesía que nunca te dijeron ni adiós. Ya, tú no sabes ni por dónde andan, y uno los busca y te sacan maleta, ¿verdad? Andan siempre tratando de escabullirse del compromiso. Pero es porque algo vieron, algo no les gustó y se fueron. ¿Entiendes? Entonces, eso a uno le pega duro. ¿Entiendes? Eso yo sé que en algún momento les ha pasado a los siervos. A mí me pasó muchas veces. Yo decía: Dios mío, ¿hasta cuándo? Y ¿sabes con quién era que yo me desahogaba? Con mi esposa. Las quejas, o sea, yo era muy quejoso con ella. Y ella hasta que un día me dijo: ay, tanto quejarte. Porque yo miraba cualquier cosa. Te diste cuenta, ayer visitamos a esta persona, tanto que le dimos tanto tiempo, le hablamos la palabra y todo lo demás. Nos prometieron que iban a venir a la iglesia al día siguiente. ¿Y dónde están? Mira, ¿dónde están? Entonces me les quejaba, me desahogaba con mi esposa. ¿Y se da cuenta? Entonces, dice la Biblia que no hay que ser quejoso. Yo estoy hablando de mí. Sí. Ven, hermano, me pasaba eso y lo reconozco. Era algo difícil ese proceso para poder asimilar esto. Dice: y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y por último, el verso 18 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos, amén, deseando conducirnos en la verdad. O sea, orar es una de las cosas que todos nosotros como siervos de Dios necesitamos. Ya no se vayan, hermano, ya estamos terminando. Dice, orando para que Dios haga la obra que tiene que hacer en nuestras vidas. ¿Ven? Porque la oración de ustedes como pueblo no saben el efecto tan poderoso que produce nuestra vida. Uno a veces dice: Dios mío, ¿dónde salió esta fuerza? ¿Dónde salió este ánimo? ¿Me entiendes? ¿Dónde salieron, amén, estos deseos ahora de querer ir a visitar? O sea, estoy que me como el mundo, quiero hablar a todo el mundo de eso. Porque las oraciones producen poder, producen vida. Amén. Entonces, oren siempre por sus pastores, no los critiquen, por favor. No los señalen. Son humanos. Amén. No están hechos de otro material diferente como ustedes. Son de barro también. Ya son frágiles, son vulnerables. También le entran las balas. También le entra el virus del COVID. ¿Entienden? O sea, ellos no son personas non plus ultra. Ellos no se la saben todas. También pueden ser que requieran de aprender de otros. Así que considere eso que estamos hablando de esto. No, amén, dice orar para que tengan buena conciencia. Buena conciencia es importante, porque no debemos tener, ¿por qué tenemos que tener buena conciencia? Para que nadie nos acuse y nos señale de que cualquier, amén, así de cualquier falta, cualquier cosa que esté así desajustada en nuestra forma de nosotros presentar el Evangelio.
gozar de buena conciencia, que nadie pueda levantarse y decir, yo, ese hermano, ese pastor, o sea, yo conozco que hace esto y esto y esto. Es triste, hermano, oír ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Que alguien lo está velando. O sea, una persona de repente me estaba diciendo, me juzgaron mal porque cuando yo todavía no conocía al Señor, tuve un traspié por allá con una mujer, ¿verdad? La cual en esa relación nació una hija, pero o sea, eso fue en el mundo. De pronto, ya estando en las cosas del Señor, ya Dios me dio mi hogar, ellos crecieron y todo lo demás, pero la iglesia nunca sabía acerca de ese suceso, del caso mío en el pasado. Entonces un día él dice que teniendo tiempo que no se encontraba con esa hija, que él sabía que era de esa relación, ¿verdad? Antes del matrimonio, había crecido y vivía en otro lugar, en otro país, y fue de visita a encontrarse con su padre, y se citaron en el hotel donde ella se había bajado. Entonces cuando él va al encuentro con ella, casualmente pasaba por ahí esas personas que parecen esos paparazzi, hermano, que es impresionante. Tengo la última. Oiga, tengo la última, ¿cuál es? La Z. No, ¿cuál es la última? No, y entonces, y en esos tiempos no había videos, oiga, Dios lo libre, un video de eso, una foto. Entonces cuando el hombre lo vio, dijo, ay, ahora sí que el predicador sí lo tengo en mis manos. Y lo llevaron a un consistorio, ya delante del grupo de los líderes de esa iglesia. Entonces le tenían armado la trampa y el pastor se prestó para eso. Y comenzaron a sacar a colación el caso de que habían visto a ese hombre abrazándose, encontrándose con una mujer joven y todo lo demás. Entonces cuando ya lo oyeron, porque le decía, hermano, tu ministerio va a quedar aquí hecho nada, o sea, toda tu credibilidad y reputación se ve por el suelo. Entonces cuando ya lo oyó todo, ya le explicó la razón de todo esto y todos quedaron en vergüenza, ¿me entiendes? Porque era su hija, que él no había visto por años y que había en ese momento ocurrido un reencuentro después de tanto tiempo. Entonces por eso somos muy a priori, muy rápidos para juzgar, para estar señalando, cuando tenemos que actuar con misericordia, dice la palabra del Señor. Hay que tener buena conciencia y por último, amén, el deseo de conducirse bien, porque eso es lo que ya dice finalmente la última parte de este versículo 17 que leímos, porque esto no es provechoso, pero dice al final, dice más, os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. O sea, hay que conducirse bien en lo que estamos haciendo, que no haya nada que estorbe nuestro servicio que le ofrecemos a Dios, que no haya vestigio de ningún tipo de pecado ni de alguna falta, ¿verdad?, la cual sea señalada o incriminado el hombre de Dios. Entonces, hermano, en esta preciosa hora, la pregunta de $1,000,000 para ustedes es: ¿oras tú por tu pastor? Cuando tú piensas en el pastor o los pastores, ¿oras tú por ellos verdaderamente? O sea, ¿o vienen a tu pensamiento cosas negativas de ellos? ¿Ah? Esa pregunta no me la responda a mí, me la respondió muy rápido. Pero yo quiero que usted ahora cierre sus ojos, verdaderamente. No quiera quedar bien con todos aquí. Simplemente póngase usted la mano en su corazón y diga: verdaderamente yo amo a mis pastores. He murmurado yo de ellos, he hablado mal de ellos. Amén. Los tengo yo en una alta estima. ¿Qué pienso yo de mi pastor? Bendito sea Dios. Acordado de ellos. Esa es la mejor manera de honra que usted le pueda estar ofreciendo: el aprecio, el respeto y el reconocimiento, no de labios. Dios Jesús, me honra este pueblo de labios, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Materialice ese deseo, amén, que usted dice tener hacia sus pastores, pero acciónelo, ámelos de corazón, cúbralos, protéjalos como un guardián de su hermano. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y sabe una cosa, usted va a ser bendecido, su casa va a ser bendecida. Amén. Dios va lo que ha sido retenido por este tiempo, Dios va a abrir portales del cielo, ventanas de los cielos se abrirán y usted va a ser bendecido cuando comience a bendecir la vida de estos siervos de Dios, de sus pastores, de los pastores que me están escuchando, aquella gente que siempre tiene cosas negativas que hablar de ellos. Cúbralos con la oración. Yo les voy a pedir que se pongan sobre sus pies una vez más. Bendito sea Dios. Aleluya.
Amén. Esta es la palabra que el Dios de la gloria ha declarado para el pueblo en este día. Gloria a Dios. Pastores como los hermanos Calderón ya no se dan